Vamos a la palabra, por favor. Pásame la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Vamos al Evangelio de Lucas. Y vamos todos al capítulo 12. ¿Cuántos vienen disponibles para aceptar la palabra de Dios? Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar por la palabra del Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cierre sus ojos un momento en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pido que tú estás obrando, Señor, en este lugar, Señor. Que tú tomes el control de este lugar, Señor, que todo aquello que se levanta, todo aquello que se opone a ti, Señor, a tu voluntad, sea en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que hagas la obra, Padre, que en el nombre de Jesús tomes el control, Señor, y que tú, Padre, seas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, seas obrando en mi corazón y en el corazón de cada hermano, Padre, y que hoy a la luz de la palabra, Señor, podamos ser confrontados, Señor, y llevados al cambio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ya todos están en Lucas capítulo 12, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 21. Lucas 12, del versículo 13 al 21. El título de esta predicación se llama ¿En qué consiste la vida? Dice así la palabra. El título de esta parábola se llama El rico insensato y dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tome asiento, hermano. Y a manera de introducción quisiera, tomen asiento, narrarles una historia. Había una mujer que comenzó a tener problemas físicos, y la historia narra que ella se fue a hacer un examen médico, unos estudios médicos. Cuando ella va a hacerse los estudios, le dicen que vuelva en unas semanas para poder recoger sus resultados. Sin embargo, en el momento que se está haciendo el acomodo de archivos para entregar resultados, de manera equivocada la persona que está acomodando los expedientes con los resultados pone un expediente que no era en el lugar del resultado de esta mujer. Cuando ella recoge este dictamen de sus resultados, el dictamen decía que ella tenía una enfermedad terminal y que ella pronto iba a morir. Sin duda esta mujer fue conmocionada por la noticia. Imagínense de repente que vas tú a similares y vas por unos estudios y de repente te entregan unos estudios donde te dicen que tienes un tumor fatal, que tienes algo que a lo mejor sí está cambiando el curso de tu vida, y nosotros
sin duda seríamos totalmente consternados, ¿verdad? Y esta mujer se pone a reflexionar: ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué he hecho en mi vida? Esta mujer en su corazón tenía un anhelo de poder viajar a un lugar, y ella piensa: yo tengo ahorrado en el banco cierta cantidad, voy a tomar ese dinero y voy a viajar. Tengo que hacer lo que me queda de vida, tengo que disfrutar la vida, tengo que hacer ese viaje que tanto he soñado, pero que no lo pude hacer porque yo estaba ahorrando el dinero. Y sin duda esta mujer compra el boleto, toma un avión y comienza a cumplir el sueño que ella tenía con el dinero ahorrado. Lo que esta historia nos muestra es que la vida es corta. Lo que esta historia nos muestra es que en cualquier momento nosotros podemos ser llamados a la presencia de Dios, y que realmente muchas veces desperdiciamos la vida en cosas que no valen la pena, en relaciones que no valen la pena, que incluso muchas personas el día de hoy viven sin propósito. Muchas personas el día de hoy, si tú les preguntas cuál es el propósito de tu vida, muchas personas no serán capaces de contestar a una pregunta que todos en algún momento debemos hacernos. Si hoy yo te preguntara de manera personal y te dijera: ¿cuál es el propósito de tu vida?, ¿me contestarías? ¿O dirías: híjole, pues no sé, trabajar, comprarme un carro? Y muchas veces, lamentablemente, no tenemos claro para qué existimos en esta tierra. Esta pregunta es una pregunta existencial que todo hombre se ha hecho. Si yo te preguntara el día de hoy: ¿tenemos garantizado vivir 5 años? ¿Qué me diría? ¿Vamos a vivir 5 años? Si yo le preguntara el día de hoy: ¿tenemos garantizado vivir 10 años? ¿Tenemos garantizado que lo que yo tengo ahorita material me va a durar toda la vida? ¿Tengo garantizado que el dinero que tengo en el banco tal vez será eterno, no se va a acabar? Dice Santiago 4:14. ¿Por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmo 103 dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Nos podemos dar cuenta a través de la palabra que nuestra vida es muy frágil, que nuestra vida en cualquier momento se acaba. ¿Ha pensado eso usted, hermanos? Mucha gente sale de su hogar y no llegan a su destino. ¿Cuántas personas son atropelladas todos los días? ¿Cuántas personas tienen un accidente todos los días? Y solamente cuando muchas veces nos vemos o nos pudiéramos ver en el borde de la muerte es que que comenzamos a reflexionar: ¿qué he hecho de mi vida? ¿La he desperdiciado? ¿Ha sido útil? ¿Ha sido mi vida? ¿Ha dado frutos? ¿He logrado algo en mi vida? Tal vez he logrado tener cosas materiales, algún logro. O muchas veces nos damos cuenta que han pasado los años y no hemos logrado absolutamente nada. Muchas veces desperdiciamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones y desgastamos esta vida en cosas que realmente no tienen un valor eterno o no tienen una repercusión que realmente podamos decir: esto va a ser algo de bendición para los que vienen detrás de mí. En esta parábola Jesús le advierte algo al rico insensato. De repente Jesús está predicando y dice: hey maestro, ¿le puedes decir a mi hermano que repartamos los bienes? Y Jesús lo primero que hace es revelar la condición de este hombre. Y dice así la palabra: guardaos, mirad y guardaos de toda avaricia. Y este es el primer punto que voy a tocar, que se llama advertencia contra la avaricia. Pongan ahí por ahí los puntos. ¿Se lo escuchan? El primer punto, ¿cómo se llama? Advertencia contra la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes,
riquezas u objetos de valor más allá de las necesidades mínimas de la vida, con la intención de atesorarlos para uno mismo. Una persona avara es alguien que solo quiere acumular más y más para sí mismo, aunque no necesite más. Es alguien que incluso no disfruta lo que tiene, porque si tiene un buen celular, quiere otro mejor. Porque si tiene un carro, quiere otro mejor. Porque si tiene un buen puesto, quiere otro mejor. Porque si tiene recursos, quiere más. Una característica de la avaricia es que la persona que tiene este problema en el corazón quiere más y más, y muchas veces ni siquiera lo disfruta con su familia. El único propósito es acumular riquezas para sí mismo y acumular grandes cantidades y no las da, no ayuda a las personas, simplemente tiene el propósito de acumular riquezas. Dice la palabra de Dios que la avaricia es considerada idolatría, porque es una manera que este sentimiento y esta necesidad de acumular más riquezas se postra o se entrona en el corazón del hombre y lo lleva a cometer grandes pecados. Por avaricia una persona cree que pueda matar. Por avaricia cree que puede haber conflicto entre hermanos por el dinero o por la herencia de una casa. Por supuesto. Por la avaricia se han cometido asesinatos, por la avaricia se han cometido hurtos, robos, por la avaricia. Y nosotros tenemos que tener claro que lamentablemente muchas veces nosotros tenemos esta avaricia en nuestro corazón. Tal vez no es tan fuerte, tal vez no es tan obvia, pero ¿qué pasaría si de repente a ti en tu trabajo te ascienden y te ofrecen mucho dinero? Que en algún momento ese dinero va a evitar que ya no vuelvas a la iglesia jamás. Eso es avaricia, porque no solamente es lo que Dios te da, lo que tú necesitas. Muchas veces nuestro corazón quiere más, quiere más, quiere más. Y eso es un problema que a la luz de Dios es un pecado. Dice la palabra en Proverbios 23:4, que Dios nos dice que no nos afanemos acumulando riquezas. Dice, no te obsesiones con ellas. ¿Cómo es usted con respecto al dinero? ¿Cómo es usted con respecto a los bienes materiales? ¿Cuál es su perspectiva de la vida con respecto al recurso económico? ¿Cuál es su perspectiva de la vida con respecto a lo material? Hoy por lo menos vamos a ver 3 aspectos de esto. Y el primero es que uno de los problemas del ser humano es que el ser humano tiende a amar el dinero. El problema no es que tú seas bendecido económicamente, porque las bendiciones de Dios son legítimas de parte de Dios para nosotros. El problema, dice la palabra en Timoteo capítulo 6, que el problema es que el hombre llega a amar el dinero más que a Dios. Dice 1 Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuánto se va a llevar cuando usted se muera, hermano? ¿Nos vamos a llevar el carro? ¿Nos vamos a llevar el trabajo? ¿Nos vamos a llevar la cuenta del banco? Dice la palabra que nada vamos a poder llevarnos. Y dice la historia que los egipcios intentaron llevarse sus riquezas a la tumba y que cuando ellos sabían que eran enterrados con todos sus tesoros, pero dice que ellos fueron saqueados. Dice la historia que fueron robados de las riquezas que quisieron llevarse después de la muerte. Hay algo importante que tú y yo debemos entender, y es que no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe que incluso un cristiano puede extraviarse por causa del dinero y las riquezas? Yo he conocido personas que tienen mucho dinero. He conocido personas que vienen a Cristo
y de repente son bendecidas económicamente. ¿Y qué creen que pasa con esa persona? ¿Creen que permanece en Dios o se aleja de Dios? Se aleja, porque tenemos la tendencia, somos atrapados fácilmente y seducidos por el dinero, y lo que comenzamos a hacer es querer acumular más y acumular más, y cuando nos damos cuenta estamos en un punto donde eso es lo único que nos importa, tener dinero. Ahora, ¿el dinero es pecado? Cierto que no, todos necesitamos, pues aquí todos podríamos decir, pastor, yo necesito por ahí algo, ¿no? Présteme. Todos necesitamos dinero. Sin embargo, lo que la Biblia condena no es que tú y yo tengamos dinero, sino que amemos el dinero más que a Dios. Ese es un problema. Y este es un problema que tú y yo podemos vernos inmiscuidos. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice: el que ama el dinero no se sacia del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque también esto es vanidad. Es decir, que la persona que tiene dinero quiere más dinero, y su corazón no se va a saciar de este bien material y de este recurso. Vuelvo a repetir, el dinero en sí es un recurso que Dios nos ha dado, pero tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que Dios es el dueño de todos los recursos que tenemos nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros somos administradores, mayordomos de los recursos de Dios. ¿Sabe qué es la palabra mayordomía? Es tener algo que no te pertenece. Tu vida no te pertenece. Los recursos que tú tienes, Dios te los ha dado. Y muchas veces yo he platicado con personas y me dicen: pastor, yo necesito dinero, yo necesito tener un buen trabajo, yo necesito acumular más. Y yo le he preguntado a alguien en particular: ¿para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres los recursos? Porque a veces decimos: quiero dinero, pero ¿para qué lo quieres? ¿Solamente para tu vida? ¿Solamente para tu beneficio propio? ¿O vas a bendecir a alguien más? ¿Vas a ayudar a alguien más? ¿Tu dinero va a servir para extender el reino de Dios? ¿Tu dinero va a servir para ayudar y que vayamos a darle café a los pobres? ¿Vamos a darle una torta a los que están limpiando los parabrisas? ¿O para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres los recursos que Dios te ha permitido? Me dice una vez un joven: pastor, yo tengo un sueño, ¿es de Dios? Y le digo: a ver, dime. Vamos a ver. Pastor, yo anhelo tener un carro último modelo, quiero tener una casa, quiero tener una muchacha bien guapa, y quiero ganar 20,000 a la semana. ¿Es de Dios, pastor? ¿Usted qué le contestaría? Y yo le pregunto: imagínate que Dios te cumpliera el sueño hoy, ¿cuántas personas aparte de ti se beneficiarían con este cumplimiento? Si no, pues solo yo. Entonces no es de Dios. Porque algo que solamente te beneficia a ti y no beneficia a los demás, no es algo que venga de Dios, porque el corazón del Señor a lo largo de toda la Escritura y sobre todo en los Evangelios, vemos a un Jesús que da, vemos a un Jesús que sirve, vemos a un Jesús que aún Él se entrega sin ser culpable, vemos a un Jesús dadivoso que alimentaba a los pobres, aunque los pobres lo iban a traicionar y le iban a gritar: crucificarlo. Vemos a un Jesús haciendo un evangelio integral. Él no solamente predicaba el evangelio, lo cual era lo más importante. Él sanaba enfermos, Él levantaba cojos, Él alimentaba a las multitudes. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos muestra un evangelio integral. No solamente bendecimos con la palabra, que es lo más importante, también el cristiano tiene que estar habilitado para ser generoso y para ser un dador alegre. ¿Qué dice Santiago? Hermano, si alguien un hermano viene contigo y te dice: oh, yo tengo necesidad, hermano, estoy pasando tribulación, y tú solamente le dices: Dios te bendiga, hermano, chao, que el Señor te provea. Pero si tú tienes para proveerle, si tú tienes tal vez una cobija, si en tu despensa te sobran 2 aceites y tú solamente dices: Dios te bendiga, que te vaya bien, el Señor te va a dar, y tú tienes para dar,
dice que eso es una fe muerta, porque el cristiano verdadero no solamente tiene una fe viva por creer en Cristo, dice que la fe produce buenas obras y que somos llamados a buenas obras que Dios preparó de antemano para todos los que les iban a seguir. Somos llamados a bendecir, hermano, no solamente a acumular riquezas para nosotros solos. Eso es egoísmo, eso es avaricia, eso es algo que tú no piensas en nadie más que solamente en ti. Aun cuando el dinero se obtiene del pecado. Fíjese que cuando la Biblia enseña que cuando alguien roba, que cuando alguien estafa, que cuando alguien obtiene dinero de manera ilícita, le voy a decir lo que dice la Escritura sobre esto en Proverbios capítulo 13 versículo 11. Dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Las personas que roban no les dura el dinero. Las personas que lo hacen obteniendo, haciendo algo malo, engañando, estafando, ¿usted cree que el dinero les va a bendecir? ¿Les va a dar fruto? No. Dios no puede bendecir algo que es tomado, que no es tuyo. Dios no puede bendecir cuando tú tienes recursos que son por medio de mentiras, por medio de estafa. Olvídese de eso, hermano. Dios, voy a agarrar 5 bolsas de más, bendíceme. No, Dios no hace eso. Dios no va a bendecir el pecado. Dios no va a bendecir lo que tomamos que no es nuestro. Dios no va a bendecir la estafa. Dios no va a bendecir ese fruto. Dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Por eso hay personas que aunque tienen buenos puestos de gobierno, no tienen dinero. Yo conozco una persona que trabaja en el gobierno y que la va muy bien. ¿Y saben qué? Nunca tiene dinero. ¿Por qué? Porque las personas que ocupan el dinero a través de cosas equivocadas o que ocupan el dinero simplemente para el pecado, su dinero no será bendecido de parte de Dios. Así es que debemos de entender, hermanos, que tú y yo somos llamados a bendecir a otros y que cuando usted tenga recursos, no solamente piense en usted, y es correcto proveer al hogar, es correcto usar de manera legítima el dinero que usted recibe. Si usted hace años que no se va de vacaciones con su familia, váyase de vacaciones, disfrute de manera legítima con las personas que ama el dinero que Dios le ha bendecido. Pero también en ese caminar, si usted es posible bendecir a alguien más, hágalo, no se detenga. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que hacemos para servir a los demás. Dios no se va a olvidar de lo que tú hagas para ayudar a otros. Dios lo tiene en cuenta. Esa es una advertencia. Pasa a la siguiente, por favor. El otro aspecto que debemos de considerar con el dinero es el siguiente. No pongas tu esperanza en el dinero. Dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Ni qué dice? Ni pongan la esperanza en ¿qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que tenemos la tendencia a poner la esperanza en el recurso económico. Por un momento tu esperanza está en el recurso y no en el Dios que te proveyó los recursos. Y ese es un grave error, porque todo lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno y Dios nos lo ha dado. Si tú tienes un buen trabajo, no te olvides que el trabajo no vino de un contacto, no vino de alguien que te ayudó. El trabajo Dios te lo dio desde el cielo. Él puso los medios, Él puso las personas, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Así es que uno de los problemas que nosotros tenemos es poner la confianza en cuanto tenemos. ¿Qué pasaría si no tuvieras nada? ¿Dónde estaría tu fe? Porque si hoy tú me dijeras, pastor, yo tengo 200,000 en la cuenta, y te dijera, y de repente tienes un problema, una enfermedad, ¿dónde estaría tu confianza? ¿En tu cuenta del banco con 200,000 pesos o en Dios? ¿Cuál sería tu primer recurso? Voy al banco, ahí tengo el dinero. Y antes de eso, ¿por qué no oraste? Antes de eso, ¿por qué no le dijiste al Señor? ¿Por qué no obras un milagro tal vez, Señor? ¿Por qué no tomas el control de esta situación? No pongas la esperanza en el dinero, porque el dinero, hermanos,
es tan incierto, como dice la misma escritura, que hoy podemos tener mucho y mañana nada. ¿No le ha pasado que de repente tiene una buena cantidad y pasan 2 horas y ya tiene menos de la mitad? ¿Qué le pasó? Lo gastó. Yo en esta tarde quiero decirle que me pasen un agua, por favor. Pero quiero decir una cosa, hermano: nunca ponga su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas y Dios es eterno. Vamos a la siguiente diapositiva y voy a concluir este primer punto. El problema con los bienes materiales y el dinero es poner nuestra esperanza en ellos y amarlos más que a Dios. Debemos entender que el único en quien sí podemos confiar y depositar toda nuestra esperanza es solo en Dios, quien permanecerá para siempre. Tu cuenta en el banco se te va a acabar, tu carro se te va a acabar, tu casa la puedes perder, pero si hay algo en lo que nosotros podemos decir hoy, tengo una seguridad total, es que Dios no te va a abandonar, y es que Dios es suficiente aun cuando estés pasando necesidad. El dinero lo vas a tener por un momento, pero tenemos que tener que ser claros, en un momento lo podemos perder todo. ¿Qué le pasó en la pandemia a las personas que eran millonarias? ¿Qué le pasó en la pandemia a las personas que tenían mucho dinero? ¿El dinero los salvó de la muerte? El dinero tal vez prolongó su vida un poco porque tenían el recurso para comprar el oxígeno, que en ese tiempo valía como 15,000 pesos uno de estos de oxígeno. Y mantener el tratamiento era carísimo. Para muchos que tenían dinero prolongaron su vida. Sin embargo, el dinero no evitó que murieran. El dinero no nos va a salvar. El dinero es pasajero. El dinero es incierto. Pero si hay algo que tú y yo podemos garantizar, es que si estamos en Cristo Jesús, el día que tú partas de esta tierra, te irás a la presencia de Cristo por la eternidad. Eso sí lo puedo garantizar a la luz de la palabra de Dios, y ese es algo eterno, no se va a acabar, Dios no se va a cansar, Dios no se va a desgastar, Él es eterno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor ahí, hermano. Examina hoy tu vida. ¿Qué tan importante es para ti el dinero? Yo sé que para todos es importante, pero cuando las cosas que son materiales y el dinero comienza a desplazar a Dios de tu vida, no te extrañe que en algún momento puedas perderlo todo. ¿Qué le pasó a Job? Era rico, era millonario de su tiempo. ¿Y qué le pasó? Perdió todo. ¿Y lo perdió porque el diablo quiso o por quién promovió eso? Dios. Dios probará tu fidelidad y en algún momento te va a poner en alguna situación. En mi trabajo donde yo estoy ahorita, que llevo ya casi 10 años trabajando ahí, después de unos años yo alcancé una posición más alta y me iba mejor. Pero en un día en la pandemia recibo una llamada de la jefa, que era de Estados Unidos. Me dice: Rubén, necesitamos reunirnos. Y me dice: Rubén, te tengo una noticia. Digo: sí, dígame. Te vamos a tener que quitar, porque la pandemia ya no nos da para más. Tienes dos opciones: o regresas a tu antiguo puesto, o te damos las gracias en la empresa. Te vamos a liquidar bien, pero ya no vas a tener la posición que tienes ahorita. Fíjese que en el momento yo dije: ah, caramba, que uno piensa en sus hijos, uno piensa en el gas, uno piensa en la colegiatura, uno piensa en 1000 cosas. Y por un momento dije: Dios mío. Y por un momento se derrumbó así mi vida y me di cuenta que para mí en algún momento tal vez esa posición no fue de bendición para mí, porque tal vez en algún momento mi corazón estaba confiado en la posición que yo tenía. ¿Sabes lo que Dios va a hacer cuando tú
que empieces a entrar en esa zona difícil, Dios te va a probar para ver si amas más la posición, el dinero, los recursos, o lo amas más a Él. Yo dije, Dios, ¿sabes? Si es tu voluntad, pues que me quiten la posición. Yo le dije a la empresa, yo voy a seguir trabajando para ustedes, no hay problema. Y sabe que esa posición muchas veces me evitaba venir a la iglesia. Esa posición entorpecía mi servicio a Dios. Yo entendí que en algún momento eso me iba a desplazar de servir a Dios, de buscar su presencia, y en su misericordia Dios tuvo que quitarme esa posición. Y yo dije, Señor, te doy gracias, porque a pesar de eso nunca nos ha faltado nada. Dios ha sido fiel. Dios a veces tiene que quitar de nuestra vida aquello que pueda alejarte de su voluntad, y eso incluye recursos económicos, posiciones laborales, estatus social. Dios a veces tiene que remover de nuestra vida cosas que se han entronado en tu corazón. Y puede ser no solamente el dinero, puede ser una relación, puede ser el amor a los carros, puede ser el amor a una persona. ¿Ha hablado con alguna persona que todas sus pláticas son carros? ¿Ha hablado con una persona que todas sus pláticas son casas? ¿Ha hablado con una persona que toda su plática son sus prendas, su belleza? Ese es su Dios, no es Jesús, es eso. Y Dios a veces tendrá que quitarnos eso para que solamente Él permanezca en nuestros corazones. Y por eso le damos gracias al Señor. Punto número 2, siguiendo la historia de la parábola. Jesús le dice a la gente que lo está escuchando, guardaos de la avaricia. Y luego le dice las siguientes palabras que están ahí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tu vida no está determinada por cuánto tienes en el banco. Jesús está diciendo que tú no vales una posición, que tú no vales un carro, que tú no vales una casa, que tú no vales un estatus ministerial en la iglesia, que tú no vales un estatus laboral, que tú no vales una carrera, un título. Tú y yo no valemos eso. Nosotros tenemos un valor que va mucho más allá de lo material, de lo económico, de los logros profesionales, académicos, espirituales. Nuestra vida vale mucho más que eso. ¿Sabes cuánto vale tu vida? La sangre de Jesús derramada en el madero. Eso no tiene un precio incalculable, es un precio que no tiene comparación, hermanos. El mundo te cataloga de acuerdo a lo que tú tienes. Si tú tienes un carro del año, pásele por acá. Imagínense que hoy llegara un senador. No, la gente cambia su actitud. A ver, pase, por favor, aquí. Ya limpié su silla, le puso una alfombra roja. Porque nosotros tendemos a valorar a las personas por lo que son humanamente y por lo que tienen materialmente sus recursos. ¿Sabe? Aquí en este lugar nadie vale más que el otro. Delante de Dios todos tenemos ¿el qué? El mismo valor. ¿O cree que yo porque estoy aquí como pastor valgo más que usted? ¿Cree que por mí se pagó un litro más de sangre de Jesús? No, por ti y por mí se pagó la misma sangre y el mismo precio para darnos vida eterna. Nadie vale más en este lugar. Usted, hermano, usted, hermana, no se sienta porque tal vez en algún momento alguien te dijo, es que tú no vales nada. ¿No ves? No tienes dinero, no tienes posición, no tienes un buen físico, no tienes un buen carro, no vales nada. Eso es para el mundo, pero para Dios, aunque no tengas nada de eso, si tienes a Dios, lo tienes todo y si vales mucho, porque vales la sangre de Jesús en el madero. Tú tienes un valor, no por lo que tienes en el banco, sino porque Jesús dio la vida por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. No vales lo que tienes. La vida del hombre no consiste en su abundancia de dinero, ni en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en tener a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente dice Mateo 16:26.
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu vida eterna? ¿Hay algo más que valga tu eternidad con Dios? Hablando humanamente, ¿hay algo más que valga más que tu eternidad estés en el cielo en la presencia de Dios o tengas una eternidad condenado en el infierno? ¿Qué vale más? ¿Tu eternidad o tu dinero? ¿Qué vale más, tu eternidad o tu carro? ¿O tu cuenta en el banco? ¿O tu carrera? ¿O tu posición laboral? ¿O tu estatus social? ¿O tu estatus ministerial? ¿Qué vale más que la vida? ¿No vale acaso vale más la eternidad con Jesucristo, adorándole, exaltando su nombre y estando en la presencia de aquel que pagó con su vida por nuestra vida, aquel que se entregó sin medida, sin límite para darnos vida eterna? ¿Qué vale más? Si tú hoy dices, es que yo me siento realizado por lo que tengo, pero tu eternidad no está garantizada con Cristo en la eternidad, sabes, no tienes nada. ¿Qué crees? Que el día que tú mueras, gracias hermano, tu dinero no te va a salvar, ni tus recursos, ni tu trabajo, ni tu posición, ni la persona a la cual dependes, ni la persona en la cual has puesto la esperanza. Hace muchos años yo quedé sin empleo durante unos meses, y ¿sabe cuál fue mi gran error? Que yo tenía mi currículum y yo decía, yo tengo estudios, tengo preparación, tengo experiencia. Yo conozco personas que trabajan en el medio, y yo cuando salía a buscar trabajo, ¿sabe dónde estaba mi esperanza? En mis conexiones y no en mi conexión con Dios. Y yo decía, yo voy a conseguir trabajo porque estoy preparado académicamente. Gran error. ¿Sabe cuánto tiempo pasé sin conseguir trabajo? Como medio año. Y no es que me quedara en mi casa sentado viendo televisión. Yo salía y agarraba un bonche así de currículums y me iba por toda Reforma, porque yo trabajé en el ramo hotelero, y me iba por toda Reforma, iba hotel tras hotel. Aunque sea, denme la de botones, denme algo. Pero ¿sabe qué me pasó? Nada. Puerta cerrada. ¿Alguien ha experimentado eso? Puerta cerrada. No hay trabajo, no encuentras. Tienes capacidad, tienes los estudios, tienes la experiencia, tienes la preparación. Pero ¿sabes lo que perdimos en esa transición? La esperanza en Dios. La esperanza la pusiste en un hombre que te podía dar el contacto, cuando el mayor contacto lo tienes en el cielo y no en la tierra. ¿Quién es el que abre puertas? No dice la escritura del Apocalipsis, yo cuando cierro una puerta nadie la abre, pero cuando yo te abro una puerta nadie la puede cerrar. Cuando yo decida darte la bendición, no habrá oposición sobre esta tierra que detenga mi bendición. Pero tu esperanza y tu confianza no la pongas en ti ni en las personas, porque las personas te fallan, los recursos se acaban, pero tenemos un Dios eterno que tiene promesas en su palabra de bendición y de provisión. No cometas el error en confiar en tus capacidades, sino en el poder de Dios. Y entre todo ese tiempo que pasé sin trabajo, buscando, orando yo, Señor, quiero un trabajo que me permita buscarte y servirte. Un día me llaman de un trabajo donde yo extrañamente no mandé mi currículum. Yo no sé cómo me hablaron, porque yo no mandé mi solicitud a esa empresa. ¿Es usted el señor Rubén? Sí. ¿Puede venir a entrevista? Voy a entrevista. Ya no me emocioné porque dije, bueno, ya me han bateado de varias, mejor ni me emociono, ¿verdad? Voy a que me digan qué me van a decir. Y cuando llego a la empresa, hago los exámenes, me quedo en el trabajo, y es en el trabajo donde ahorita he permanecido casi por 10 años. Ha sido un trabajo que me ha permitido servirle a Dios. Es lo que yo pedía. Por eso cuando usted pida trabajo, pídalo de manera particular y específica. No diga, ay, lo que caiga. No, usted pida bien. Usted sea específico con Dios. Dios, yo necesito un trabajo que me permita servirte y buscarte. Y créame que Dios puede hacerlo. Dejé de confiar en mí y aprendí a poner mi confianza en Dios.
aprendí a confiar en que Él tiene el control. Fíjese lo que dice el versículo 18, hablando el rico insensato, hablando de su dinero, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Note las palabras que dice ahí, están en un tiempo futuro. Yo haré, yo derribaré, yo edificaré y yo guardaré todos mis frutos. Este hombre tenía la seguridad que iba a hacer todo eso, y eso nos lleva al tercer punto, que se llama la presunción de hacer planes sin Dios. Y este es un gran problema que tenemos como cristianos. Nosotros planificamos nuestra vida, y muchas de las decisiones que tú y yo hemos tomado, hemos sacado a Dios de nuestra vida. Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a viajar, yo voy a poner un negocio. ¿Y sabe cuál es el resultado de tomar acciones sin consultar a Dios? ¿Cuántos han fracasado por hacer algo que no le dijeron a Dios? ¿Quién te dijo a ti cuando Dios te lo autorizó? Cuando Dios te autorizó a hacer un movimiento, cuando Dios te autorizó a poner un negocio, que Dios no quería que pusieras un negocio de vender elotes, cuando Dios te iba a bendecir tu negocio de vender tortillas, pero tú te emocionaste, tú dijiste: no, es esto, esto me gusta. ¿Por qué no le dijiste a Dios: Señor, tengo recursos para poner un puesto de elotes y tengo un recurso para abrir un puesto de tortillas? ¿Qué pongo, Señor? Ay, qué exagerado eres, pastor. ¿Sabe cuántas veces he fracasado por no consultar a Dios? ¿Cuántas veces usted ha hecho planes en su vida y todos sus planes han derrumbado? ¿Cuántas? Y si usted analiza, ¿le consultó a Dios lo que iba a hacer? ¿Le preguntó al Señor: Señor, voy a hacer esto, ¿está bien? Este hombre tenía una confianza excesiva en lo que iba a hacer, cuando realmente nosotros no tenemos control del futuro. ¿Alguien lo tiene? Pastor, está mal planificar. La planificación es bíblica. Eso es correcto, planificar. Pero también es bíblico poner tus planes en las manos de Dios. Planea, organiza tu vida, ten un proyecto de vida, pero no olvides que si tú lo pones en las manos de Dios, entonces Dios va a obrar para tu bien. Dice la Biblia en Santiago, dice: vamos ahora los que deseéis mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Te jactas o nos jactamos en todo lo que vamos a hacer, cuando muchas veces de todo lo que vamos a hacer, muchas veces no se llega a cumplir, y por un simple y sencillo hecho, porque los planes que tú hiciste no tuviste a Dios en cuenta. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? El hombre hace planes para su vida, y para eso olvidar que es Dios quien tiene la última palabra, porque el hombre no tiene control de nada de lo que pasará en el futuro. Pero por eso siempre debemos orar diciendo: ¿cómo? Si el Señor quiere. ¿Qué decisiones has tomado donde has fracasado por no decir: si el Señor quiere, si es tu voluntad? Muchas decisiones hemos tomado sin consultar la voluntad de Dios. Yo puedo decir que yo he fracasado en muchas cosas. Incluso a veces hemos invertido dinero pensando que vamos a hacer algo, de repente eso no se da, y tu dinero que invertiste lo perdiste todo. A mí ya me pasó así una vez. Pagué un curso en Aeroméxico, como 15,000 pesos. Yo dije: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto.
Cuando me dan mi licencia para poder trabajar en una aerolínea de vuelo, ¿qué creen que me pasó? Nunca pude conseguir trabajo. 2 años buscando y 2 años sin encontrar. Yo conocí a una jefa de sobrecargos en una aerolínea de bajo costo, y conocí a otra que también trabajaba como jefa. Fui a buscarla, hice el examen, ¿y qué creen que me pasó? Fui a la asociación de sobrecargos de aviación, hice mis exámenes, pasé todos mis exámenes, ¿y qué creen que me pasó? Nunca me quedé. ¿Saben por qué me pasó eso? Por insensato. Porque yo nunca le dije a Dios mis planes. Porque yo no era lo que quería en mi propia voluntad, pero nunca le dije al Señor, ¿esa es tu voluntad, Dios? Y pagué las consecuencias, perdí mucho dinero y me frustré, porque al final entendí y he aprendido que todo lo que tú emprendas, ponlo siempre en las manos de Dios. No lo dejes fuera a Dios, porque vas a fracasar, es lo más seguro. Porque cuando tú sacas a Dios de tu vida, de tus decisiones, tendemos a fracasar. ¿Cuántos van a poner sus decisiones en las manos de Dios? ¿Cuántos van a poner los planes en las manos de Dios? Es lo mejor que usted puede hacer, hermano. Voy a hacer esto, Señor. Señor, que se haga tu voluntad, guarda mi vida. Y si el Señor quiere que esto se dé, cuando a veces los jóvenes empiezan relaciones con noviazgo, si el Señor quiere que se dé, si no, mejor que no se dé, ¿cierto o no? Ya por experiencia propia y por errores propios, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por el sentimiento y por los deseos, y esas las peores decisiones que tú y yo vamos a tomar son las decisiones que son tomadas en base a ¿qué? A lo que sientes. Nunca tomes una decisión por lo que sientes, porque vas a fracasar. Es que yo siento, Señor. Como decía un joven una vez, un joven casadero, ¿no? Me decía, yo le voy a decir al Señor que si una mujer llega vestida de tal forma, esa va a ser mi esposa. Es que yo siento, pastor, que así va a ser. Y de repente le dice, no, pues que tenga vestido así, un peinado así. Y dice, yo siento que va a ser así, pastor. Y se casó con una que lo destruyó. Se casó con una persona que lo sacó del propósito de Dios, porque él se dejó llevar. ¿Por qué? Por lo que sentía. Y dice la Biblia que engañoso es el corazón más que ¿qué? Que todas las cosas. No tomes decisiones por lo que sientas, toma decisiones consultadas en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Terminamos. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Pon ahí la siguiente. Vamos a contestar. Como conclusión, pasa la siguiente. Todo lo que yo voy a decir viene en la Biblia. La vida consiste en hacer la voluntad de Dios, en buscar el reino de Dios primeramente, en poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en hacer tesoros en el cielo. La vida consiste en vivir para Cristo y entender que la plenitud de la vida solamente la podemos tener en Cristo Jesús. En esto consiste la vida. Todo esto viene en la Biblia, ¿eh? No, la Biblia nos insta a hacer tesoros en el cielo, donde ahí no se acaban. No, la Biblia nos insta a poner la mirada en las cosas celestiales. No, la Biblia nos insta a que pongamos el reino de Dios y su justicia primeramente, y que Él va a proveer lo que tú necesitas. No, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar solamente la autosatisfacción propia de manera egoísta y vivir para aquel que entregó su vida por nosotros. La vida enseña que la plenitud del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en el Dios que ha recibido en su corazón. ¿Qué pasaría si hoy perdiéramos todo? Si hoy perdiera todo lo material que tiene, o yo lo perdiera, si hoy perdiera el carro, o me quitaran de mi trabajo. Si al quitarte eso de tu vida se derrumba, significa que eso era tu Dios y no el Señor de los cielos. Pablo dice, he aprendido
a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar en abundancia, pero también he aprendido a estar en escasez. He aprendido a tener muchas cosas, pero también no tener nada. Y con todo y eso, yo sigo alabando al Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. A que lo que llena la vida del hombre y de nosotros como cristianos no son las posiciones, sino es Cristo en el corazón. Eso no significa que usted se vaya a ser una persona conformista. Bueno, pues ya tengo un puestecito de tortillas. Bueno, hermano, trabaje duro, sea diligente y ahora tenga dos, pero sea para la gloria de Cristo. Ya tengo una carrera, quieres hacer el doctorado, hazlo, pero con la motivación correcta, para la gloria de Cristo y en beneficio del reino de Dios. Si usted tiene una profesión que puede bendecir a otros, bendígalos, porque si Dios le permitió estudiar una carrera, es para el reino de Dios. Y dice, pastor, yo no tengo profesión, pero usted conoce algo, usted tiene algún oficio, bendiga a otros, porque Dios le permitió tener un oficio para bendecir a otros, hermanos. Hay muchos que acumulan riquezas para sí, pero delante de Dios están en bancarrota espiritual. ¿Sí me entiende? Allá afuera hay personas que tienen mucha economía. ¿No se ha dado cuenta que las personas que tienen más dinero no duermen tranquilos? Tienen que tener un guardaespaldas que proteja su vida, y tienen que tener un guardaespaldas que proteja la vida de su familia. No tienen la paz que usted y yo tenemos. Tal vez no tenemos grandes riquezas materiales, pero tenemos a Cristo, que lo es todo. Yo duermo en paz. ¿Usted cómo duerme? Yo duermo en paz. Dios nos va a dar lo que sea necesario, pero Dios no te va a dar más para que no te alejes de su presencia. Somos muy fáciles de corromper, hermanos, y el dinero nos corrompe. El poder, la posición nos corrompe. Usted ahora va a ser el gerente de una empresa de una compañía que tiene 5 empresas. ¿Y sabe qué hace el dinero en el ser humano? Lo vuelve altivo, lo vuelve déspota. Hay personas que tienen posiciones laborales muy altas, incluso a nivel iglesia, posiciones ministeriales, y que son déspotas con las personas, y que son mal encarados, son groseros. ¿Por qué? Porque se le subió la posición a la cabeza y no quedó en el corazón, donde el corazón te permite ser como Jesús. Si usted tiene una posición laboral buena, sea humilde. No trate mal a las personas porque usted ha sido bendecido con otra posición, con unos estudios. Si usted tiene una posición alta es porque Dios lo permitió, pero es para la gloria de Dios, sino para su gloria propia, No es para que lo conozcan, no es para que pongan. Yo a veces me sorprendo, ¿no? De los pastores que mandan a hacer sus lonas con su foto y su nombre así en grande: Apóstol Rubén Castrejón. Yo digo, ¿cuál es el propósito? ¿Que conozcan a Cristo o que conozcan al hombre? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Que nos conozcan y que nosotros estamos reconocidos, o que Cristo se lleve la gloria? Cristo se lleve la gloria. El hombre sin Cristo no es nada, pero con Cristo lo es todo. Aleluya. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús le habla a las iglesias de Asia y a la Odisea le dice: ustedes tienen mucho dinero, tienen recursos, y ustedes dicen que no les hace falta nada, pero su condición espiritual es miserable, son pobres, son ciegos y están desventurados. Lo que nos enseña esta palabra, que tú y yo podemos tener mucho dinero, externamente posición, pero si por dentro no tenemos a Cristo como nuestro Rey, somos miserables. El valor no depende de lo que tienes, el valor depende de tener a Cristo en nuestra vida. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano.